Do you remember the day you were ¿Recuerdas el baptized? día que te bautizaron? Recuerdo que fue el 23 de diciembre de 1998. I remember it was Recuerdo que December hacía un frío 23rd, tremendo fuera. De hecho, 1998. en Oklahoma había llovido y se había congelado, así que se habló de cancelar la iglesia por el estado de la carretera y, Matter of fact, in de Oklahoma, alguna it had manera, esa fue la rained and noche en iced que decidí over, que and so necesitaba there was bautizarme. talk of Y canceling yo también church crecí en una because of the iglesia que road nunca conditions. cancelaba, así que tú no For some cancelas reason, el that was the night servicio. I decided that I Y es needed to como be cuando alguien iba a baptized. estar allí, iban a tenerlo. And Y I grew up in recuerdo a church haberle too that dicho a never mi canceled abuela, service. es You don't como, cancel esta noche es service. la noche en que me So it's like, hey, if bautizarán. someone was going to be Y there, ella go and dijo, have it. bueno, tenemos que llevarte a la casa de la I iglesia. remember telling my Así que grandmother, cargamos y mi padre I cannot be conducía, un baptized. poco por otro lado de la She said, carretera, well, we en got to ese get you a momento y church él, house. pero no era un So camión we grande. load up and my dad Era was driving pequeña, así que tenía una camioneta over-the-road Dully trucking at the grande time, con and so tracción a las we're 4 not a ruedas y big truck. dijo, He had a vale, small. So nos he had subimos y nos big vamos. old Recuerdo dually que pickup truck conseguimos with llevarlo four-wheel al drive. edificio de He's la like, okay, iglesia y well, el edificio jump in and estaba we'll bien go. cálido. O I sea, remember recuerdo we todo de managed to ella. get it to the church Estaba building. The church conectado a building was uno pretty de los warm. Like, termostatos con I didn't know temporizador, anything about it. así We que got el on the edificio thermostat estaba all the bien time, so the cálido. building was nice and warm. Recuerdo estar I sentado remember todo el sitting there and tiempo thinking that the pensando whole como time si he said, fuera I así, want solo to get baptized. I pensando, want to get baptized. I quiero, want to get quiero baptized. bautizarme. There was like 30 Quiero people there. bautizarme. Llegamos al edificio de la iglesia y And the había 30 preacher came personas. and sat down Y el beside me and predicador said, vino y Josh, se so I sentó a understand mi you're lado. baptized? I said, Dijo, yes, sir, Josh, I do. así que entiendo que te Okay, well, bautizarás. let's Le go do dije que this. sí, I said, sí, okay. Señor, lo sé. I Vale, remember pues going vamos a into the hacerlo. back room, Dije, you know, vale, kind of like recuerdo que this, al entrar en la except it was a sala bigger trasera, area at our ya sabes, church I grew era up at. algo It así was, pero we era actually had un big área church más grande de office arte, en la iglesia this donde section of the crecí. building. De hecho, So there was antes office había rooms una and oficina de and storage iglesia en rooms. esta I remember sección going del back in edificio. there and I remember Y había walking through the door oficinas y and era all of a una sudden there was antigua, just a no era million un holes. trastero, pero recuerdo volver a Says, entrar y Keith, entrar por la you can puerta y, go into de that part of the repente, building. hacía un frío inmenso. Porque el So I calor no remember entraba en esa I parte del was edificio. 12, Y 13. I recuerdo que remember estaba en I 1213, remember getting justo en esa época. undressed and thinking how cold it Recuerdo que me was in the desnudé y room. pensé en lo frío que hacía en la Because there was no habitación, heat and it was porque a no single había pane calefacción y window solo eran ventanas de rattled un with the solo wind cristal que blowing vibraban con el overhead. viento que soplaba un poco. Pero But I recuerdo que remember me getting into metí the en el water, agua, y cuando llegué al and when I got agua, into the el agua water estaba was tibia. warm. Parece que siempre tenemos el Seems like we calentador del always have the baptisterio baptistry con heater on a timer, temporizador, don't we? ¿verdad? De Matter of fact, hecho, the hoy water's el agua warm está today. caliente. Y recuerdo que me empujaron hacia abajo, And I y remember being recuerdo esa pushed under, sensación de que el mundo and I remember parecía this como si feeling se that hubiera the levantado un world, like peso. it's like this weight had been Cuando salí lifted. del agua, sentí When I alegría y came up out paz, of the y al water, mismo tiempo, sentí que era algo diferente. joy and peace Esta and at the mezcla de same emociones, time pero luego I recuerdo felt salir del like agua y hacía mucho frío y was ahora something estaba different. mojado y frío. This mix Pero of recuerdo emotions. cambiarme y secarme en esa fría And habitación then I remember trasera, getting out of the salir water a ver a and mi being familia y a very mis amigos cold, de la all wet iglesia and y, cold. verás, hay ciertos días en I los que remember recordamos bien changing cada and drying detalle. off in this Esos cold son back los días room. que nos hacen algo. Recordamos I el mean, I can see traqueteo my del cristal de family, la ventana. my church Recordamos la friends. sensación del frío en nuestra piel o el calor en nuestra piel, el You see, sudor there are sobre certain nuestra piel. days that we remember Recordamos every cada pequeño detail of detalle, well. aunque quizá no sean tan Those are importantes. the days Cuando that hablamos con John hoy, they do esos something son to los us. sentimientos que quiero que We tengamos. remember the John, rattle of the es como window si pane. estuviera relatando el día We en que fue remember the bautizado. feeling of Ahora cold on our él skin, no fue of bautizado en warmth nuestro on mensaje our de hoy. skin, the sweat Es Juan on our capítulo skin. 1, versículo 19 y We remember siguientes. every Pero es como little si estuviera detail, relatando el día en que fue even bautizado. though they may not be Es that como si le important. contara a un amigo la historia de cuando conoció a When Jesús. we open to Así John que hoy quiero today, que entremos en la historia de John. that's the Y quiero feelings que I would like veamos to lo que take vio you. John y quiero que sintamos lo que sintió John. John, Y quiero que estemos con Juan y estos otros discípulos, it's as if he is mientras caminan por este recounting día. the day he Este es was Juan capítulo baptized. 1. Philip, hoy tienes que hacer He pantallas. wasn't baptized in Tengo our toda la text today, but sección de John chapter versículos. 1, Así que verse confía 19 en and mí y following. sígueme, pero no sé si los usaré todos. But it's as if he is Empezamos, recounting lo the day that siento, he was dije el baptized. versículo 19, It's eso as fue if la he's semana telling a pasada. friend Este the es el story versículo 35. about when Hoy cumple he met 35. Jesus. Juan 1:35 de la And mañana. so today Al día I want us siguiente, to Juan step el into Bautista John's volvió a estar story. allí con dos de sus And I want us to discípulos. see what John Nosotros saw, and I want luego us to supimos que feel uno de estos what John discípulos es felt. Andrés, el otro And I discípulo want us no to tiene just be nombre. with Vamos a John and suponer these que other quizá es Juan el disciples discípulo, quien escribe as el they libro, walk through porque this cada book. vez que Juan se refiere a sí
mismo, no se nombra en su propio escrito, pero vamos a asumir eso. Y fíjate en Juan, el Bautista ha estado enseñando, y cuando vio pasar a Jesús, dijo, mira, el Cordero de Dios. Es casi como si
casi como si estuviera sentado allí enseñando a sus discípulos. Y Jesús llega a Caleb caminando como un ejemplo perfecto. Es como, mira, ahí está el Cordero de Dios. Y luego vuelve a enseñar. Solo veo esa naturalidad. Gracias por ser un buen niño de lección. Veo esa casualidad en lo que dice John, y podría haber sido que lo dijera con cierta emoción, como, mira, el Cordero de Dios. Y en parte de mí pienso, ¿por qué no fue con él? Por ejemplo, si ese es el Cordero de Dios, ¿por qué no sigues tú? Pero no lo hace. Él se queda quieto. Pero aquí es donde Andrew, esto es nuestro 10º, nos dicen que 2 discípulos van y empiezan a seguir. Y así, como cachorros perdidos, empiezan a seguir a Jesús. Y caminan con él, caminan. Creo que Jesús es ese tipo que camina por un supermercado donde sientes que te siguen y tú simplemente miras atrás constantemente. Y yo puedo imaginarlo. La sonrisa en su cara, ya sabes, Jesús tiene unos 30 años. Tiene unos 20 añeros siguiéndolo desde atrás. Probablemente un joven corpulento y dos. Y él mira atrás pensando, ¿qué quieren estos tipos? Me van a pegar y sacar mi cartera. Jesús lo sabe. Jesús lo sabe, pero hizo esta pregunta, versículo 38. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Y ellos responden, algo que me parece raro. Dicen, Rabino, ¿dónde se aloja? Bueno, eso no respondía a la pregunta. No le dijeron a Jesús lo que querían. Le hicieron una pregunta, como, ¿por qué? ¿Por qué no contestas? John acaba de decirnos que eres el Cordero de Dios. Como si estuviéramos intentando seguirte. Buscamos la salvación. Te estamos buscando, y en cambio, es como, ¿dónde te estás quedando? ¿Estás en el Holiday Inn o en el Marriott? ¿Qué habitación tienes en la que trabajas? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Jesús no les pregunta, ¿ya lo crees? Jesús no les pregunta, ¿sabes ya que soy el Hijo de Dios? ¿Te comprometes firmemente con esto? Jesús les pregunta, ¿qué queréis? Y no contestan, responden con una pregunta, y Jesús responde a su pregunta, ¿dónde te vas a quedar? Y él dice, ven, y ya verás. No sé de qué hablaron cuando empezaron a caminar por la carretera ese día. Tienes a estos 2 discípulos en Jesús. Están en silencio mientras caminan por el camino de grava. Quiero que escuches a los pájaros a lo lejos. Porque imaginamos que esto es, yo imagino que será un día cálido de primavera, no un frío día de invierno. Pero quiero que imagines, mientras caminan y hablan con Jesús, cómo es esa conversación. Pero parece lo suficientemente interesante como para llegar al versículo 41, y dice que Andrew, el hermano de Simón de Peter, era uno de los 2. Este es el versículo 41. Lo primero que hizo Andrew fue ir a buscar a Simón. Y dijo, hemos encontrado al Mesías que es Cristo. En el versículo 42, si tienes un lápiz, subrayaría el versículo 42. Y lo llevó a Jesús. Para mí, ese ha sido el verso más revolucionario de esta charla en esta sección de lectura. Lo llevó a Jesús, así que Andrés va a ver a su hermano Simón y le dice, encontramos al Mesías, encontramos al Cristo. El versículo 42 dice, y lo llevamos a Jesús. Amigos, el enfoque principal del punto de hoy es que la gente necesita ser llevada a Jesús. Tenemos que ir a Jesús. Y ya sea una persona con fe o una persona que no es fe, necesitan ser llevados a Jesús. Eso es tuyo, si no tienes nada más de la lección de hoy, ese es el punto. Así que Simón trae a Peter, lo siento, Philip, Andrew, acierto con los nombres. Andrés lleva a Simón a Jesús. Y fíjate en qué es Jesús. Jesús le mira, este es el versículo 42. Eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas. No se ha dicho ni una palabra antes de esto. Como que podría haber habido conversación, pero parece que Simón aparece. Se acerca, probablemente un poco atónito. Él sabe quién es Jesús. Ha oído a Jesús, no es su primer encuentro con él, pero aparece y Jesús dice, ¿sabes qué? Te llamas Pedro, te llamaré Peter. Es como cuando alguien aparece, es el tipo gracioso, y siempre tienes eso. El tipo que dice, sí, tú eres el gracioso. Voy a empezar a llamarte el gracioso. O tienes a alguien que aparece y es como si fuera la negativa Nelly y tú dices, ¿sabes qué? Siempre te llamaré negativamente Nelly. Y eso es simplemente, se convierte en un apodo, un nombre que le llama. Simón aparece y eso es Jesús para él. ¿Sabes qué? Eres Peter, te llamaré Peter.
Sin embargo, aquí aprendí algo. Jesús lo sabía. Peter, antes de que apareciera Peter. Jesús conocía a Pedro por dentro antes de que apareciera Pedro. Sabía lo que Peter iba a hacer. 3 años en el futuro, antes de que Peter llegara. ¿Crees que es posible que Jesús sepa quién vas a ser antes incluso de que aparezcas? ¿Crees que es posible que quizás sepa quién vas a ser dentro de 3 años? Y lo que puedes ser, ¿crees que sabe que vas a caer como sabía que Peter lo haría? Pero ¿crees que él también sabe que serás tú quien predique el primer sermón? Vas a ser tú quien sea la pieza fundamental de la iglesia. También sabe el poder que te van a otorgar. Creo que Jesús sabía quién era Simón y quién iba a ser. Y así le dio ese nombre. Al día siguiente, voy a suponer que a estas alturas los chicos están, no sé, probablemente sea el final de este primer día. Probablemente hagan tiendas de campaña en algún sitio y ahora quiero que imagines una hoguera. Jesús está hablando con estos 2 discípulos y puede que haya otros por aquí, y quiero que veáis esta experiencia en la que hay un montón de chicos simplemente pasando el rato, hablando y disfrutando de la conversación, pero aquí vemos que al día siguiente, así que al día siguiente, todos se despiertan y ellos, simplemente siguen el ritmo, ya sabes, los discípulos siguen como cachorros perdidos. No saben lo que hacen, solo siguen el juego. Jesús está caminando. Dice que al día siguiente, Jesús decidió partir hacia Galilea. Al encontrar a Philip, le dijo, sígueme. Es interesante que hasta ahora en nuestra historia, la gente haya estado trayendo gente a Jesús. He insistido mucho en el versículo 42, no es así. A veces hay que llevar a la gente ante Jesús. Sin embargo, encuentro que en el versículo 43, Jesús fue a buscar a algunas personas. Fue a buscar a Philip. Y así dice que, mientras encontraba a Felipe, a veces Jesús es la persona que te busca. A veces puedes estar viajando en tu vida, y Dios es quien te busca. Philip, como Andrés, versículo 44. Peter estaba en la ciudad de Bethesda. Philip encontró a Nathanael. Fíjate aquí que siempre volvimos a la idea de que la gente está llevando a la gente a Jesús. Y así Philip encuentra a Nathanael, y esta es la historia en la que va a Nathanael y le dice, lo hemos encontrado. Sabemos quién es, se llama Jesús, es de Nazaret, está tan emocionado. Sí, y el comentario de Nathanael es el que está en la charcutería negativa aquí. Nathanael dice, ha salido algo bueno de Nazaret. Quiero decir, eso es como decirlo. Jesús está en Portland. ¿Sabéis dónde está Portland? Es como si alguien dijera, sí, Jesús, tío, es de Portland, el barrio de Louis, de la ciudad en la que vivimos Louisville. Aquí vamos, él dice, así es donde está. Muy emocionado, sí, Portland, y luego alguien no debería estar como. No hay nada en Portland. Nada bueno sale de Portland. Eso es lo que está pasando aquí. Cuando Nathanael dice, Nazaret, de verdad, nada bueno sale de Nazaret. Y fíjate en lo que dice Philip. Este es el versículo 40-46. Philip dice, ven a ver. Fíjate que Philip no discute. No va al Antiguo Testamento a decir, bueno, ya sabes, esta escritura dice esto y esto y esto. No intenta crear un argumento lógico que seguir y atender, ni crear este montaje de ideas. No saca una diapositiva de PowerPoint y dice, como se indica aquí, verás que Jesús es de Nazaret propiamente dicho. Él no hace nada de eso. Él solo dice, ven a Jesús y mira. Ven a ver, ven a ver. Y entonces Nathanael lo hace. Nathanael dice, imagino que quizá es un poco reacio, en plan, venga, vale, voy. Solo voy porque tú lo dices, pero iré. Y Jesús dice, aquí está realmente un israelita en quien no hay engaño. No hay engaño, dicen algunas de esas traducciones antiguas. Y Nathanael se gira y dice, espera un segundo. No me conoces, como si no supieras lo que estoy. Sabes, la frase es, ¿cómo me conoces? Pero eso es lo que pasa por la cabeza de Nathanael. Espera un segundo, tú no me conoces. Y entonces Jesús dice este comentario, te vi mientras estabas sentado bajo la higuera antes de que Felipe te llamara. Esto está demostrando la capacidad de Jesús para ser omnisciente. Su idea de saberlo todo y verlo todo. Está demostrando que es Dios, pero para nosotros puede que no parezca tan bueno, pero para Nathanael, era una prueba irrefutable. Y Nathanael, quiero decir, se quedó en plan, el rabino de Nathanael, tú eres el Hijo de Dios. Eres el Rey de Israel. Esa es su respuesta, vaya.
Sí, eres Jesús, eres el tipo que buscamos. Y me encanta la respuesta de Jesús a esto porque dice, ¿crees porque te dije que te vi bajo una higuera? Me imagino un poco de risa en la voz de Jesús, como, ¿crees porque dije que te vi bajo una higuera? Venga, así, pero verás cosas más grandes que esto. Este es uno de esos momentos en los que dice, Nathaniel, sujeta mi copa. Voy a enseñarte cosas geniales. Vas a ver cosas increíbles. Si me sigues, y así él dice muy sinceramente, digo, veréis el cielo abierto, los ángeles de Dios ascenden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es solo el comienzo para estos discípulos. Verás, cuando veo este texto, lo que quiero que nos llevemos es que la fe no empieza con tu certeza, empieza con venir a Jesús. Temo que muchas veces queremos que nuestra fe sea segura. Queremos creer con plena confianza en que todo lo que creemos y esperamos creer y que todo eso es verdad. Y cuando ocurre algo que nos descoloca la mente, veo a tanta gente tirar todos sus pensamientos a la basura porque dicen, bueno, esto pasó y ahora porque esto complicó mi plan y porque esto complicó mi pensamiento, ya no puedo creerlo. Y creo que la historia que vemos en John 1 aquí, es esa fe tanto como está construida sobre pruebas. Es algo que simplemente comienza al acercarse a Jesús, y no necesariamente estar seguro de lo que es. Verás, nadie en esta historia entendía cada parte de quién era Jesús. Nadie en esta historia realmente tenía idea de cuál era la doctrina de la justificación por fe. No sabían qué pensaba en gran teología, como, ¿qué es la Trinidad y se puede definir? A estas alturas, todo lo que sabían. Vendrías a ver a Jesús. Creo que eso nos habla hoy. Primero, porque hay esta historia, y creo que esta historia habla principalmente de una persona que no ha venido a Jesús. Eso es justo. Creo que esta historia habla principalmente a una persona que no ha venido a Jesús, que no ha empezado a seguirlo, que es una historia para un pueblo que, por alguna razón, está buscando algo. Quizá no se les ha presentado, quizá no ha oído hablar de Jesús. Pero también sé que a veces hay personas que ya saben quién es Jesús, pero buscan quizá más confianza. Quieren tener más confianza en su capacidad y en sí mismos. Quizá estén buscando más información. Sienten que no tienen suficiente información sobre quién es Jesús, qué enseña y cómo actúa, así que no saben si pueden comprometerse plenamente con Él todavía. O que quizás son ellos quienes quieren estar más estables. Quieren que su vida esté más en orden. Piensan, bueno, vendré a Jesús cada vez que deje de decir palabrotas. Cada vez que dejo este pecado, quiero decir mi problema con el alcohol, o cada vez que pare, cualquier pequeño problema que vea, cuando esté más tranquilo y mi vida tenga más comprensión, es cuando seguiré a Jesús. Y ese mensaje nunca lo decía. Estás viviendo tu vida justo antes de seguir a Jesús. Dije, venid y seguid, venid a ver. Ahora, la mayoría de vosotros que estáis aquí hoy no sois nuevos en la fe. Si eres nuevo en la fe, creo que esta historia habla por ti, que no tienes que tenerla resuelta. No tiene por qué ser perfecto. Solo tienes que venir a ver a Jesús. Pero para la mayoría de nosotros, sin embargo, estamos aquí sentados tras haber caminado en fe durante un tiempo. La mayoría de vosotros aquí lleváis años siendo cristianos, varios años. Así que cuando te miro a ti y a este texto, tengo que darme cuenta de que algunos de nosotros seguimos a Jesús, pero quizá hemos dejado de acudir a Él como el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Que quizá hemos dejado de venir a ver a Jesús. Y déjame darte algunos ejemplos de cómo creo que hemos dejado de venir a ver a Jesús. Creo que algunos seguimos a Jesús desde la distancia. Algunos de nosotros no resistimos a Jesús, pero simplemente le mantenemos en brazos. La duración de nuestra vida. Asistimos a los servicios religiosos, estamos de acuerdo con lo que dice el predicador o con lo que dice el profesor de la clase bíblica. Nos comportamos de manera adecuada y conforme a lo que sabemos que la iglesia podría estar enseñándonos a hacer, pero ya no venimos a ver a Jesús. Ya no lo buscamos, nos basamos en lo que aprendimos hace años, nos basamos en las historias bíblicas que aprendimos de niños, y confiamos en que todas las cosas en las que hemos llegado a creer a lo largo de nuestra vida, siguen siendo ciertas y siguen siendo aplicables. Antes funcionaba y seguirá funcionando ahora. Sabes, para mi madre fue suficiente. A mi padre le bastaba. Debe de ser suficiente para mí. Y recurrimos a lo que nos resulta familiar, lo que resulta cómodo. Pero verás, en nuestra vida en silencio, estamos reemplazando a Jesús por la memoria espiritual.
Eso es lo que yo llamo perder la fe en nuestra vida, donde nos desplazamos y ahí es donde hemos dejado de venir a ver a Jesús. Otro ejemplo, creo que hemos dejado de venir a ver a Jesús, es cuando invitamos a la gente a la iglesia, pero no invitamos a la gente a Jesús. Y ese es un problema que creo que somos muy buenos diciendo, ven a escuchar un sermón. Hombre, ese predicador es increíble. Puedo decirte que hay muchos predicadores realmente buenos a los que diría, tío, si tuviera la oportunidad de ir a escucharlos, sería genial. No invites a la gente aquí para escucharme. Voy a decirte que sé que mis sermones no son tan buenos. Hay otros que puedes escuchar en Internet. YouTube tiene una gran cantidad de sermones que puedes escuchar de buenos predicadores. Pero decimos que escuche a mi predicador, ven aquí, mi preo diremos que, ¿sabes qué? Mi iglesia está organizando este evento, ¿por qué no vienes y te presentas a este evento? Somos muy buenos invitando a la gente a eventos porque, bueno, no hay presión en eso. Apareces, recibes, consigues lo que sea el proyecto de servicio o lo que sea. Sea cual sea el evento, es como, oye, ven a ver el programa que vamos a hacer. Ah, por cierto, ya que estáis aquí, tenemos un programa infantil increíble. Tenemos un ministerio de bienvenida increíble, tenemos un esto, tenemos un aquello increíble. Deberías formar parte de esto porque es un lugar estupendo para servir. Invitamos a la gente a la iglesia, pero ¿en qué momento les invitamos a decir, ven a ver a Jesús? Ven a ver quién es, y en algún momento del camino, dejamos de decir, ven a ver a Jesús. Ahora aún puedes hacer eso, y no tiene que ver con este lugar. Porque puedes decir, ¿por qué no vienes a ver lo que Jesús ha hecho en mi vida? Ven a ver cómo me ha cambiado, cómo me ha hecho mejor, cómo me ha convertido en alguien que necesito ser. Otra área en la que creo que hemos dejado de acercarnos a Jesús es que nos conformamos con conocer a Jesús en vez de conocer al verdadero Jesús. Sabes, la tragedia de un creyente de toda la vida, creo, es que muchas veces no es que dejemos de creer, sino que dejamos de esperar. Cuando era más joven, y te lo confieso ahora, cuando era más joven, pensaba que podía cambiar el mundo. Es como si Jesús fuera a cambiar el mundo. Todo el mundo va a oír hablar de Jesús. Y el poder del Evangelio era poderoso. Pero ¿sabes qué pasa con la edad? Nos volvemos cínicos, empezamos a pensar, decir cosas como, bueno, no sé, quizá eso pase, quizá no. Dejamos de esperar que Jesús hable en nuestra vida. Dejamos de esperar que Jesús nos convenza de nuestros pecados. Dejamos de esperar que Jesús interrumpa nuestros planes. Dejamos de esperar que Jesús nos cambie. Queremos al Jesús al que nos presentamos, al que podemos probar un poco y al que nos llevamos. Pero dejamos de acudir al Jesús, que es verdaderamente poderoso, que puede cambiar tu vida y puede hacerte todo lo que estás destinado a hacer. Seguimos siguiéndolo, pero solo por un camino que ya hemos trazado. Solo en un camino con el que nos sintamos cómodos. Y Jesús dice al final de este texto, dice, esto es solo el principio. Vas a ver mucho más, muchas más cosas maravillosas que esto. Y muchas veces nuestra respuesta es, está bien, Jesús, he visto suficiente. Yo creo, no necesito ver más. Eso no es fe, amigos. Eso es familiaridad. Y la fe no crece con la familiaridad. La fe crece confiando en Jesús. Verás, en Juan, Jesús no solo invita a la curiosidad. Está invitando a la gente a encontrarse en sí mismo, a saber quién es. Es quien nos conoce antes incluso de que hablemos, que es lo que hizo con Simón Peter. Es Él quien nos ve antes incluso de que decidamos seguirlo, que es lo que hizo con Nathaniel. Es Él quien nos llama antes de que lo entendamos, que es lo que vemos en Philip. Y estos discípulos, Él hace cosas por cada uno de ellos antes incluso de que sepan quién es. Y sin embargo, a veces nos sentamos y nos preguntamos, ¿estamos preparados? ¿Sabemos lo suficiente? ¿Somos capaces? Este es el mismo Jesús. ¿Quién llamaba a estos discípulos? ¿Quién te llama? Y cada paso de su vida, cada paso a lo largo de su camino, fue un llamado a las personas que le rodeaban para que vinieran a ver. Y cuando venían y veían, decía, ven y síguete. Y cuando venían y seguían, Él finalmente los guiaba hasta una cruz donde decía, ven y muere. Y es la misma carga que Cristo nos ofrece hoy a cada uno de nosotros. Que vendríamos y moriríamos, ¿no es eso lo que representa el bautismo? Que es la muerte de mí mismo, que es la muerte de todas las cosas que deseo, y que es el sacrificio de quien soy. Para poder vivir como Cristo.
para que vivas como Cristo. Y que este mundo, quiero que lo imagines por un momento. Sí, si los unos 150 de nosotros comprometiéramos este momento a vivir nuestras vidas con la verdadera espiritualidad, el verdadero deseo y la verdadera comprensión de que Jesús es capaz y capaz, y entonces ya no fuera yo quien importe, que todo es completamente Él, ¿cómo sería Ocolona? ¿Cómo sería nuestra comunidad? ¿Cómo sería Louisville, si hay gente dentro de la iglesia, verdaderamente sacrificado, como Jesús sacrificó? Para quienes están aquí hoy y una vez siguieron a Jesús, la pregunta es si todavía estáis viniendo a Él o para quién, lo siento, para aquellos que una vez seguisteis a Jesús, la cuestión es si aún estáis viniendo a Él. Sigues viniendo a buscarlo, sigues buscándolo, pero para aquellos de vosotros que aún no habéis empezado a seguir a Jesús, la pregunta es, ¿estás dispuesto a dar el siguiente paso hacia Jesús? Jesús sigue siendo acogedor, sigue diciendo, ven a ver. Así que hoy, el reto para vosotros es, vendréis y veréis.